Soy Jorge Crespo y soy profesor de la UDI de Estadística en la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso voy a hablar sobre un tema de gran actualidad como son los préstamos hipotecarios. Hay que tener en cuenta que en España más del 80% de los hogares residen en viviendas que poseen en propiedad, de tal modo que en algún momento de su vida estos hogares han tenido que recurrir a alguna financiación para poder, lógicamente, hacer frente al pago de una vivienda. Nosotros en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser ilustrar básicamente cómo la estadística puede ayudarnos para tomar una decisión en el contexto de una persona que se plantea comprar una vivienda y por tanto va a cometer una inversión que le va a comprometer durante muchos años. De tal modo que hay una parte en la que no voy a entrar lógicamente, que tiene que ver con que es conveniente, es importante leer bien todas las condiciones de la hipoteca y saber a lo que uno se está obligando. Pero hay otra parte que tiene más que ver con la perspectiva que tiene uno sobre el futuro. En este sentido, ver la capacidad de pago que vamos a tener de este préstamo hipotecario. Entonces, para comenzar, lo vamos a hacer por lo más sencillo. En este caso, vamos a definir qué es un préstamo hipotecario. Y para ello, la definición es muy sencilla. En términos muy llanos, diríamos que se trata de una cantidad de dinero que una entidad financiera va a dar a una persona que quiere adquirir generalmente una vivienda. ¿Qué ocurre? Que esta persona se compromete a, en un plazo determinado y en una forma determinada, devolver el importe más los intereses que ha generado ese dinero. Por tanto, cuando se contrata un préstamo hipotecario, existen dos tipos de garantía. Por una parte, la garantía personal de la persona que está contratando el préstamo hipotecario, es decir, la entidad va a evaluar en qué medida esa persona va a ser capaz luego de devolver el dinero, es decir, tiene capacidad o no tiene capacidad de devolución de este importe. Y la otra parte va a tener que ver en este caso con el propio bien. ¿Por qué? Porque cuando contratamos el préstamo estamos hipotecando la propiedad de la vivienda, de tal forma que en caso de impago podríamos perder este bien. Por tanto, ¿cuáles son los requisitos básicos que nos va a exigir una entidad financiera? Resumiendo muchísimo, hay dos que son básicos y fundamentales. El primero, el importe máximo de la vivienda, en este caso el importe máximo que va a concedernos en concepto de hipoteca la entidad financiera, no puede superar el 80% del valor de la vivienda, ¿de acuerdo? De lo que se denomina el valor de tasación de la vivienda. Y en segundo lugar, el banco no va a conceder una hipoteca a un cliente en el caso de que la cuota que tenga que pagar mensualmente suponga más del 30 o 35% de sus ingresos netos mensuales. Luego, estas dos condiciones son condiciones ahora que exige cualquier entidad financiera y que por tanto habría que cumplir. ¿De qué se compone la cuota de un préstamo hipotecario? Pues básicamente de dos conceptos. Por una parte, de lo que denominamos el principal, es decir, el dinero que poco a poco vamos devolviendo al banco que previamente nos ha prestado, y de otra parte que son los intereses. Durante el tiempo que nosotros disponemos de este dinero, lo que hacemos es pagar intereses por la cantidad de dinero que todavía tenemos, se supone, que en nuestro poder. Por tanto, en este gráfico, que es un gráfico muy sencillo, se puede apreciar cómo el sistema que se utiliza generalmente es un sistema de amortización que se denomina sistema francés o de cuota constante. ¿Qué significa esto? Pues que si durante toda la vida del préstamo el tipo de interés que pagáramos fuera el mismo, nunca cambiaría la cuota, es decir, pagaríamos todos los meses exactamente la misma cuota. Ahora bien, esta cuota se compone de las dos partes que hemos dicho, la devolución del principal y los intereses. Luego, esto significa que en la parte inicial del préstamo fundamentalmente estaríamos devolviendo, estaríamos pagando intereses por la cantidad prestada. A medida que avanza en este caso el préstamo, vamos a llegar a un punto en el que los intereses serán más pequeños y casi todo será cuota de devolución principal. ¿Qué modalidades podemos encontrar de préstamos hipotecarios? Pues resumiendo, tenemos tres tipos de préstamos hipotecarios. El primero, uno en el que el tipo de interés que se paga por la cantidad que nos está financiando el banco sería un tipo fijo. Durante todo el periodo de vida, en este caso del préstamo, devolvemos o pagamos en concepto de intereses el mismo porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Ventajas que tiene? La seguridad. Si yo sé exactamente cuál va a ser el tipo de interés que voy a tener que pagar durante toda la vida del préstamo, no hay ningún tipo de incertidumbre. Ahora bien, la fórmula que más se utiliza no es esta, sino que suele ser la del tipo de interés variable. ¿En qué consiste? Pues generalmente lo que se tiene es un tipo de interés como referencia, que es el denominado Euribor, que es un tipo de interés que básicamente se determina en el mercado interbancario, y las entidades financieras lo que hacen es añadir un diferencial, un interés adicional a este Euribor, de tal modo que el resultante va a ser el tipo de interés que tendríamos que pagar por nuestra hipoteca. ¿Qué ventaja tiene? Como principal ventaja que se va a ir adaptando a los movimientos del mercado, de tal forma que si estamos en una época en la que el tipo de interés está cayendo, nuestro tipo de interés de la hipoteca también va a caer y por tanto nuestra cuota va a caer.
Sin embargo, también es verdad que en los momentos en que más suba el tipo de interés, más va a subir, por tanto, en la cuota que tengamos que pagar por nuestra hipoteca. Finalmente existe lo que se denominan tipos de interés mixto, que su primer periodo, más o menos 3-5 años, se paga un tipo de interés fijo y a medida que va avanzando, en este caso, la vida del préstamo, pues se pasa a un tipo de interés variable, ¿de acuerdo? Luego son básicamente, como digo, las combinaciones que tenemos de tipo de interés. Vamos entonces ya a ver, una vez que conocemos las características básicas y elementales de los préstamos hipotecarios, cómo puede la estadística ayudarnos a plantearnos un poco nuestras perspectivas de cara a hacer frente a estos pagos. Y para ello proponemos un ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? Tenemos una persona, Alejandro, que quiere comprarse una vivienda. Alejandro tiene 30 años. Quiere comprar una vivienda que cuesta 200.000 euros y necesita que un banco le financie una cantidad de 150.000 euros. Por tanto, no superamos ese 80% que hemos dicho anteriormente que no podíamos superar con la hipoteca. Entonces, Alejandro quiere que el plazo para devolver este préstamo sea amplio. ¿Por qué? Porque cuantos más años tengamos para devolver un préstamo, menor va a ser la cuota que tendremos que pagar. Luego decide que va a contratar una hipoteca a 40 años. Y finalmente hace una inspección de distintas ofertas en el mercado hipotecario y encuentra tres. Una que consiste en que al Euribor la entidad financiera le carga un diferencial, en este caso del 1,49%. Una segunda opción que es un poquito más cara, en la que en vez del 1,49 le van a añadir un 2% al Euribor. Y finalmente la peor de las opciones, en la cual va a tener que pagar en concepto de interés el Euribor más un 2,5%. Por tanto, Alejandro, ¿qué es lo que quiere? Pues Alejandro en este caso quiere saber cuánto va a tener que pagar en media por su hipoteca durante el tiempo que dure la misma, es decir, durante esos 40 años. Y para ello lo que va a hacer va a ser suponer en este caso que el Euribor es el resultado de un experimento aleatorio que consiste en la negociación que hacen entre sí los bancos para prestarse dinero. De tal modo que ese Euribor que vamos a tener como resultado es precisamente el objetivo que busca Alejandro, saber en media cuánto puede valer para de esa forma poder hacerse una idea de cuánto va a tener que pagar. Alejandro sabe que el Banco de España publica estadísticas sobre el Euribor y lo hace desde enero del año 1999. Luego, lo que hace es recoger una serie con todos los datos del Euribor publicados y esta serie va a constituir su muestra aleatoria. De tal modo que elige un estimador, en este caso la media muestral, para hacerse una idea de cuál sería en este caso la media, o el préstamo, como decimos, el importe medio que va a tener que pagar por su hipoteca. La media muestral de los datos que tiene Alejandro da como resultado un 3,07%. Luego ya tenemos una primera estimación puntual. En este caso, en media pagaríamos un 3,07% durante los 40 años que dura la vida del préstamo. Ahora bien, Alejandro es consciente de que centrarse en un único valor es arriesgado. ¿Por qué? Porque lógicamente puede haber variabilidad en este sentido, de tal modo que lo que hace es acompañar esta estimación puntual con un intervalo de confianza, un límite inferior y un límite superior, en torno a los cuales se puede mover esta media con un nivel de confianza del 95%. ¿El resultado cuál es? Pues en el límite inferior el tipo de interés más bajo que obtiene sería el 2,88% y en el límite superior le queda un tipo de interés del 3,26%. Luego está acotando en este entorno el tipo de interés medio que había obtenido como estimación puntual. Ahora que Alejandro ya tiene toda la información que necesita, lo siguiente que hace es plantearse una tabla de doble entrada donde por filas va a ir en este caso señalando cuáles son los distintos valores del Euribor. En la primera fila el 2,88%, en la segunda el 3,07%, que era la estimación de la media, y en la tercera el límite superior de un intervalo el 3,26%. Y por columnas tiene las tres ofertas que había encontrado en el mercado. El diferencial del 1,49% en la primera columna, el del 2% en la segunda y el del 2,5% en la tercera. Luego, ¿el resultado cuál es? Ahí tiene Alejandro en esta tabla todas las combinaciones de los posibles tipos de interés medio que podría encontrarse después de la vida del préstamo. Alejandro lo que quiere es saber cuánto sería la cuota que tendría que pagar y para ello recurre al Banco de España. Él sabe que el Banco de España tiene un simulador hipotecario al cual se puede acceder a través del apartado de Finanzas para Todos. Hay una serie de herramientas calculadoras y él accede a la calculadora de hipotecas. Entonces, dentro de esta calculadora, lo único que necesita introducir, ¿qué es? En primer lugar, el importe del préstamo, que hemos dicho sería de 150.000 euros. En segundo lugar, el periodo del préstamo, que hemos dicho que va a ser de 40 años, el tipo de interés, que irá cambiando según lo que tengamos, pero que el primero que tenía era el 4,37%, y los 12 pagos, que en este caso tendría anuales. Al final, ¿qué le sale? Un gráfico con todo lo que tendría que pagar durante
toda la vida del préstamo y, lo más importante, con la cuota mensual que le quedaría, que sería de 681 euros aproximadamente. Luego vemos cómo no hace falta saber nada, sino simplemente introducir los datos y estas calculadoras nos dan el resultado. ¿Qué es lo siguiente que hace Alejandro? Como él sabe que el banco va a permitir un nivel máximo de endeudamiento, quiere saber cuál sería el salario que tendría que ganar para que el banco le permitiera acceder a este tipo de préstamo. Y para ello representan los distintos datos en este cuadro. En este caso es un gráfico que, digamos, sería el mejor de los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque suponemos que Alejandro ha conseguido convencer al banco que le ofrece la mejor oferta, en este caso la del Euribor más el 1,49%, la más baja de todas, y además el banco está dispuesto a permitir que se endeude hasta un 35% de sus ingresos netos mensuales. ¿Qué ocurre? Que con el valor medio que hemos obtenido del 3,07% para el Euribor, la hipoteca, en este caso la cuota mensual que le quedaría, sería de 680 euros con 14, lo cual implica que Alejandro necesitaría ganar mensualmente un salario neto de 1.665 euros para que el banco considerara que es una persona solvente. ¿Qué ocurre? Según nos movamos hasta los extremos del intervalo, cambia el panorama. ¿Por qué? Porque si vamos al extremo inferior, el de 2,88%, ¿qué tendríamos? Que la cuota, lógicamente, sería más baja, sería de 661 euros, y el salario que tendría que ganar en términos netos también sería un poco más bajo, sería de 1.620 euros como mínimo para poder hacer frente a este pago. En el extremo opuesto que tenemos, suponer que el tipo de interés que se va a dar finalmente sea el límite superior del intervalo. En ese caso, ¿qué ocurriría? Que la cuota media que pagaría de préstamo sería de 698 euros y tendría que ganar como mínimo 1.710 euros con 93 para hacer frente al préstamo, ¿vale? De tal modo que tenemos, aparte de salario neto, los salarios brutos para podernos hacer una idea de dónde nos encontramos. Si recurrimos al otro extremo, es decir, Alejandro finalmente consigue la hipoteca en la que le aplican un diferencial del 2,5% y además el banco no le va a permitir endeudarse por más del 30% de sus ingresos, vemos en este gráfico cómo cambia el panorama. En ese sentido, en el peor de los escenarios, de las situaciones, encontraríamos que Alejandro tendría que pagar una cuota mensual de 800 euros y tendría que ganar un salario neto de 2.286 euros como mínimo para poder hacer frente a este préstamo. Luego, lógicamente, cambia mucho las circunstancias. ¿Cuál es la situación entonces? Pues Alejandro al final lo que quiere es saber entre qué valores se va a mover lo que va a tener que pagar. Y para ello lo que hace es construir valores anuales, es decir, quiere saber al año cuánto va a pagar en media durante los 40 años que dure la hipoteca y quiere saber al año cuánto tendría que ganar en media para poder hacer frente a este pago. Y el resultado está reflejado en este gráfico. ¿Qué es lo que observamos? Que en el mejor de los escenarios, donde el diferencial fuera el más bajo y el endeudamiento el más alto, lo que tendría sería un pago anual de 7.900 euros aproximadamente y necesitaría ganar en términos brutos un salario de 29.000 euros aproximadamente. Si nos vamos al otro extremo, vemos cómo todo cambia mucho. ¿Por qué? Porque ahora el salario que tendría que ganar para poder hacer frente a esta cuota, ¿de cuánto sería? De casi 45.000 euros. Luego vemos cómo son condicionantes importantes y, por tanto, es bastante importante que Alejandro se plantee si va a poder o no va a poder hacer frente a este tipo de pagos. Si nos encontramos en cada uno de esos dos escenarios, ¿qué habría ocurrido al final? Pues Alejandro tiene la respuesta. ¿Cuánto habría pagado después de los 40 años? En el mejor de los escenarios posibles, por los 150.000 euros que habría contratado, que habría cogido como hipoteca, tendría que haber pagado un total de 317.000 euros aproximadamente, es decir, un 111,8% más de lo que él había pedido como préstamo hipotecario. Pero en la peor de las situaciones, donde se hubiera producido el Euribor más elevado y hubiera tenido el diferencial más alto, esto se hubiera elevado hasta los 384.000 euros, es decir, un 156% más de lo que ha pedido en este caso el concepto de préstamo hipotecario. Conclusión de todo esto: antes de acometer una inversión de estas características, es muy importante plantearse todos los escenarios y, por tanto, la estadística nos puede ayudar a ver cuáles van a ser nuestras capacidades o nuestras posibilidades reales de hacer frente al panorama que nos espera durante un largo periodo de tiempo. Por tanto, esta es la ilustración de un ejemplo donde la estadística puede ser útil. Muchas gracias.